a 6.000 millones de años luz de la Tierra, en un parche del cielo que ningún ojo humano puede ver, algo muy grande está doblando la luz. No es una galaxia, no es un cúmulo de galaxias. Esas son categorías que los astrónomos conocen, que tienen nombres y modelos y ecuaciones que las describen con precisión. Lo que el telescopio espacial James Webb detectó en esa dirección no encaja en ninguna de esas categorías. Tiene bordes definidos, tiene un centro medible, tiene una temperatura anómala en ese centro que no puede explicarse por ninguna de las fuentes de calor conocidas, y tiene una firma gravitacional que obliga al espacio a doblarse de maneras que los modelos predecían que no eran posibles en ese lugar y en ese tiempo. Cuando los astrónomos del equipo que analizó los datos vieron el número por primera vez, lo verificaron 3 veces. Luego lo pasaron a un segundo equipo, luego a un tercero. En cada caso, el resultado fue el mismo. Algo está ahí y nadie sabe qué es. Esta noche vas a entender todo lo que el James Webb encontró, cómo funciona el instrumento que lo hizo posible y por qué ningún telescopio anterior podría haberlo visto. ¿Qué dice exactamente la anomalía sobre lo que hay en esa región del espacio? ¿Por qué las 2 explicaciones que la comunidad científica está tomando en serio son igualmente inquietantes? ¿Y qué significa para el modelo cosmológico estándar que este tipo de objeto pueda existir en el lugar y en el tiempo en que lo encontramos? Empecemos por el instrumento, porque sin entender el instrumento no se puede entender el descubrimiento. Cada telescopio es ciego a algo. El ojo humano detecta una franja muy estrecha del espectro electromagnético, la que llamamos luz visible, entre aproximadamente 400 y 700 nanómetros de longitud de onda. Los radiotelescopios detectan longitudes de onda de milímetros a metros. Los observatorios de rayos X detectan fotones de longitudes de onda de fracciones de nanómetro con energías enormes. No existe ningún instrumento que detecte todo el espectro simultáneamente con la misma sensibilidad. Cada uno mira el universo a través de una ventana específica del espectro, y lo que puede ver depende de cuál sea esa ventana. El telescopio espacial James Webb fue diseñado para una ventana específica, el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio, longitudes de onda que van de aproximadamente 0,6 a 28 micrómetros. Esa elección no fue arbitraria. Fue el resultado de décadas de análisis sobre qué podía ver el Hubble, qué no podía ver, y qué tipo de observaciones revelarían más sobre las preguntas que la cosmología moderna necesitaba responder. El infrarrojo tiene 2 ventajas fundamentales para la observación del universo profundo. La primera es la penetración. El espacio no está vacío entre las galaxias, ni entre las estrellas dentro de las galaxias. Está lleno de gas y polvo, y ese polvo absorbe y dispersa la luz, visible de manera muy eficiente. Las nubes de polvo interestelar son prácticamente opacas a la luz visible. Una estrella brillante al otro lado de una nube densa puede ser completamente invisible en luz visible, aunque esté a pocos miles de años luz de distancia. Pero esas mismas nubes son mucho más transparentes al infrarrojo. Los fotones infrarrojos tienen longitudes de onda más largas que los fotones de luz visible, y esa longitud de onda mayor les permite penetrar el polvo que bloquea la luz más corta. El infrarrojo pasa a través de las regiones opacas que el Hubble no puede atravesar. La segunda ventaja es el corrimiento al rojo. El universo se está expandiendo. Las galaxias distantes se alejan de nosotros, y cuanto más distantes están, más rápidamente se alejan. Ese movimiento de alejamiento produce el efecto Doppler cosmológico. La luz emitida por esas galaxias
llega a nosotros con una longitud de onda más larga que la que fue emitida. Decimos que esa luz está corrida al rojo. Las galaxias muy distantes, que se están alejando de nosotros a velocidades que son una fracción significativa de la velocidad de la luz, tienen sus emisiones corridas al rojo de manera tan extrema que la luz que fue emitida originalmente en el ultravioleta o en el visible llega a nosotros en el infrarrojo. Para ver esas galaxias hay que observar en infrarrojo, porque en luz visible no llega nada de ellas. El Hubble observa principalmente en luz visible y ultravioleta cercano. Puede ver algo de infrarrojo cercano, pero con limitaciones significativas. El Webb observa principalmente en infrarrojo, con una sensibilidad en esas longitudes de onda que el Hubble nunca tuvo. Eso lo convierte en el instrumento correcto para estudiar el universo muy temprano, cuando las primeras galaxias se estaban formando y cuya luz llega a nosotros corrida completamente al infrarrojo por miles de millones de años de expansión cósmica. El espejo primario del Webb tiene un diámetro efectivo de 6,5 metros, construido a partir de 18 segmentos hexagonales de berilio, recubiertos con una capa de oro de 100 nanómetros de espesor. El oro fue elegido por su excelente reflectividad en el infrarrojo. Cada segmento puede ajustarse individualmente con actuadores de precisión nanométrica para mantener la superficie total dentro de las tolerancias que requiere la óptica infrarroja. Cuando los 18 segmentos funcionan coordinadamente como un solo espejo, la superficie recolectora es aproximadamente 6 veces mayor que la del espejo del Hubble. En astronomía, área de espejo equivale directamente a sensibilidad. Más área significa más fotones capturados por unidad de tiempo, lo que significa que objetos más débiles pueden ser detectados en tiempos de exposición prácticos. El Webb orbita en el punto de Lagrange, L2, un punto en el espacio, a 1.496.000 kilómetros de la Tierra, en la dirección opuesta al Sol. Ese punto, la gravedad combinada del Sol y la Tierra, produce exactamente la fuerza centrípeta necesaria para que un objeto orbite con el mismo período que la Tierra, manteniéndose siempre en el mismo lado de la Tierra opuesto al Sol. La ventaja de esa posición es que el Sol, la Tierra y la Luna están siempre del mismo lado del telescopio, en la misma dirección. Un parasol gigante del tamaño de una cancha de tenis protege permanentemente el espejo y los instrumentos del calor de esas tres fuentes. Los detectores infrarrojos del Webb necesitan estar a temperaturas criogénicas para funcionar. El calor produce ruido en los detectores, fluctuaciones aleatorias en las lecturas electrónicas que se confunden con la señal real. Para detectar señales de infrarrojo medio tan débiles como las que llegan de objetos a miles de millones de años luz, los detectores tienen que estar a aproximadamente 7 Kelvin, 7 grados por encima del cero absoluto. El parasol y la posición en L2 mantienen el instrumento a esas temperaturas de manera pasiva para la mayoría de los detectores. Esa sensibilidad extrema, la combinación del espejo grande, la posición protegida del calor solar y terrestre y los detectores criogénicos es lo que hizo posible detectar la anomalía a 6.000 millones de años luz. Con ningún telescopio anterior habría sido posible. La detección no ocurrió en una observación específicamente diseñada para buscarla. Ocurrió durante una exploración sistemática del espacio profundo, el tipo de observación que los astrónomos llaman survey, en que el Webb apunta sucesivamente a diferentes regiones del cielo para catalogar los objetos que hay en ellas.
Los surveys del espacio profundo producen cantidades enormes de datos. En cada campo de visión del web hay cientos o miles de galaxias en distintos estados de formación y a distintas distancias. El proceso de analizar esos datos implica software de reconocimiento de patrones que identifica objetos, mide sus propiedades básicas y los cataloga automáticamente para análisis posterior. En los datos de una región del cielo, a aproximadamente 6.000 millones de años luz de distancia, el software detectó una anomalía en el campo gravitacional. Los datos del lente gravitacional, el patrón en que la masa de los objetos en primer plano dobla y deforma la imagen de los objetos de fondo, mostraban una concentración de masa que no correspondía a ningún objeto visible identificable en el campo. La lente gravitacional es uno de los fenómenos más útiles de la astronomía moderna. Cuando la luz de un objeto distante pasa cerca de una masa concentrada en su camino hacia el observador, esa masa dobla el espacio y desvía los rayos de luz. El resultado es que el objeto distante aparece deformado, amplificado, o en casos de alta alineación, multiplicado en imágenes en arco alrededor del objeto lente. El patrón de esa deformación lleva información sobre la masa que produce el efecto, de la misma manera que el patrón de la sombra de un objeto opaco lleva información sobre la forma del objeto. Lo que el software detectó en los datos de esa región del cielo era un patrón de lente gravitacional demasiado fuerte, demasiado extenso y con una estructura demasiado particular para ser explicado por los objetos visibles en el campo. Había una masa que no se veía produciendo un efecto gravitacional que sí se medía. Un investigador del equipo que analizaba los datos automatizados notó la anomalía, la verificó manualmente y pasó los datos a colegas. La verificación independiente en 3 grupos distintos produjo el mismo resultado en cada caso. La firma gravitacional se extendía por una región cuyas dimensiones en el cielo correspondían a la distancia de 6.000 millones de años luz, a una extensión física de varios cientos de millones de años luz. Para cruzar esa estructura, viajando a la velocidad de la luz, se necesitarían varios cientos de millones de años. Y no era uniforme, tenía estructura interna, tenía bordes donde la densidad de masa decaía de manera relativamente abrupta. Tenía una región central donde la densidad era significativamente mayor que en los bordes. Y tenía una geometría. No era esférica sino alargada, extendida a lo largo de un eje y comprimida a lo largo del eje perpendicular, como un huso aplanado o una lente biconvexa muy elongada. Eso, antes de cualquier observación adicional, ya era inusual. Las estructuras grandes en el universo tienden a ser o bien esféricas, cuando han tenido tiempo suficiente para que la gravedad las redondee, o irregulares, cuando están en proceso activo de formación y fusión con otras estructuras. Una geometría alargada y definida, a esa escala de tamaño, sugería que la estructura no era el resultado del colapso gravitacional simple de material sin estructura previa. Algo había moldeado su geometría. La primera hipótesis que el equipo consideró fue que la anomalía fuera un artefacto, una ilusión producida por la superposición de múltiples objetos no relacionados a diferentes distancias que casualmente producían una firma gravitacional combinada que parecía una estructura única. Eso ocurre en astronomía. Los cielos son tridimensionales, pero las imágenes son bidimensionales. Y a veces objetos a distancias muy diferentes se superponen en la proyección sobre el plano del cielo. Para descartar esa posibilidad, el equipo analizó las velocidades de los objetos en el campo, usando espectroscopía,
midiendo el corrimiento al rojo de cada objeto para determinar su distancia. Si la anomalía fuera una superposición fortuita, los objetos que la producen deberían estar a distancias diferentes. El análisis mostró que los objetos que contribuían a la firma gravitacional anómala estaban todos aproximadamente a la misma distancia, agrupados en la misma región del espacio en 3 dimensiones, no solo en la proyección sobre el cielo. No, era una ilusión de perspectiva. Era una estructura real a 6.000 millones de años luz de distancia. Si en este punto la imagen del James Webb, detectando una estructura cuya masa dobla el espacio de maneras que ningún catálogo existente puede explicar, produce en ti esa mezcla específica de vértigo ante la escala de lo desconocido y fascinación por el proceso que lo está revelando. En la descripción tienes nuestro audio Premium Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que lo que el James Webb encontró a 6.000 millones de años luz te acompañe mientras te quedas dormido. Para que la estructura que no debería existir esté contigo al descanso. Pero antes de cerrar los ojos, hay que entender qué hay en el interior de esa estructura. Las observaciones de seguimiento que el equipo solicitó para la segunda ronda de análisis usaron múltiples modos de los instrumentos del Webb simultáneamente. Las cámaras en infrarrojo cercano y medio tomaron imágenes de larga exposición de la región. Los espectrómetros analizaron la composición de la luz de objetos individuales dentro y alrededor de la estructura. Los detectores de lente gravitacional cartografiaron el campo de masa con mayor precisión. Lo que la segunda ronda reveló añadió capas de complejidad a cada aspecto del descubrimiento inicial. El mapa gravitacional de alta resolución mostró que la distribución de masa dentro de la estructura no era gradual. Había gradientes internos, zonas donde la densidad aumentaba más rápidamente de lo que un perfil de densidad suave produciría. El núcleo central no era un punto sino una región, pero una región compacta comparada con la extensión total de la estructura. La relación entre el tamaño del núcleo y el tamaño total de la estructura era más extrema que lo que se observa en cúmulos de galaxias normales, donde el núcleo suele ser una fracción comparable al total. Eso es una distinción que importa para los modelos de formación. En un cúmulo de galaxias estándar, la concentración de masa en el centro refleja el proceso jerárquico de formación. Las galaxias más masivas tienden a ir al centro por un proceso llamado segregación de masa. Pero la diferencia de densidad entre el centro y los bordes no es extrema. Lo que el mapa gravitacional de la estructura desconocida mostraba era una concentración central más extrema, más parecida a la que se vería en un objeto más compacto, un grupo de agujeros negros o una masa de materia oscura inusualmente concentrada que a la que se vería en un cúmulo de galaxias. La firma térmica fue la segunda revelación de la segunda ronda. Los detectores de infrarrojo medio del Webb, que son los más sensibles al calor emitido por objetos a temperaturas de pocos cientos de Kelvin, mostraron que el núcleo de la estructura era más cálido que el espacio circundante, no dramáticamente más cálido, no con la temperatura de una galaxia activa o un cuásar que habrían producido una señal brillante en los detectores, sino con un exceso sutil y consistente de temperatura infrarroja que era estadísticamente significativo después de promediar múltiples exposiciones. El calor en el espacio tiene siempre una fuente. El universo tiene una temperatura de fondo de 2,7 Kelvin, el eco térmico del Big Bang,
que se ha enfriado durante miles de millones de años de expansión cósmica. En los vacíos entre los cúmulos de galaxias, donde no hay estrellas ni gas activo, la temperatura tiende a ese mínimo. El núcleo de la estructura no estaba en ese mínimo, estaba consistentemente por encima de él. El equipo evaluó sistemáticamente las fuentes de calor ordinarias que podrían explicar el exceso. Una población de estrellas viejas y tenues, del tipo que produce la mayor parte de la emisión infrarroja en las galaxias elípticas antiguas, podría en teoría generar calor infrarrojo. El equipo buscó estrellas individuales o galaxias individuales en el núcleo que pudieran ser las fuentes. Encontró algunas galaxias dentro del área del núcleo, pero no suficientes y no con la distribución correcta de longitudes de onda para dar cuenta del exceso observado. El gas caliente y difuso, del tipo que llena los cúmulos de galaxias masivos y emite en rayos X, es otra fuente potencial de calor infrarrojo. Pero el gas caliente a las temperaturas necesarias para emitir en infrarrojo de la manera observada también emite fuertemente en rayos X. Los datos de rayos X de la región, disponibles de observaciones anteriores de archivos de emisiones de rayos X, como el Observatorio Chandra, no mostraban ninguna emisión de rayos X anómala en el núcleo. Si hubiera una nube masiva de gas caliente en el interior, debería verse en rayos X y no se veía. Cada fuente de calor ordinaria que el equipo consideró fallaba en algún aspecto de los datos. O producía la temperatura correcta, pero la distribución espectral incorrecta, o explicaba parte del calor pero no todo, o requería condiciones que contradecían otras observaciones. La firma espectral del núcleo añadió el tercer elemento de misterio. La espectroscopía descompone la luz en sus longitudes de onda componentes y produce un espectro, un gráfico de la intensidad de la luz en función de la longitud de onda. Ese espectro es como una huella dactilar. Cada tipo de objeto tiene un espectro característico que refleja su composición química, su temperatura, su velocidad y los procesos físicos que están ocurriendo en él. El espectro del núcleo de la estructura, tomado con el espectrómetro de infrarrojo cercano del Webb, mostró una característica que no estaba en el espectro esperado de ningún objeto ordinario. Una línea de emisión, un pico de intensidad a una longitud de onda específica, que no correspondía a ningún elemento conocido en las condiciones que se podían inferir de las otras propiedades del objeto. No era una línea de hidrógeno corrida al rojo. No era una línea de oxígeno ionizado. No era carbono, ni nitrógeno, ni hierro, ni ningún otro elemento cuyas líneas espectrales en el infrarrojo son bien conocidas en astronomía. Una línea espectral no identificada en los datos de un nuevo objeto es uno de los eventos más significativos en astronomía. Las líneas espectrales no identificadas tienen una historia que incluye algunos de los descubrimientos más importantes de la física. El helio fue descubierto como una línea no identificada en el espectro solar antes de que fuera identificado como un elemento. Los cuásares fueron reconocidos como una nueva clase de objetos, en parte porque sus espectros inicialmente no tenían sentido. Hasta que Maarten Schmidt reconoció en 1963 que las líneas que no encajaban eran líneas conocidas de hidrógeno corridas al rojo por un factor que nadie había considerado posible. La línea no identificada en el espectro del núcleo podría ser una línea conocida corrida al rojo de manera diferente a lo esperado, indicando que el material que la produce tiene propiedades de movimiento diferentes a las del resto de la estructura.
Podría ser una línea de un proceso físico que ocurre en condiciones extremas que no se han observado en otros objetos. Podría ser una molécula o un estado de ionización inusual. Y podría ser algo genuinamente nuevo. En el momento en que esta historia fue escrita, el análisis de esa línea espectral continuaba. Las dos explicaciones que la comunidad científica está tomando más en serio son distintas entre sí en sus implicaciones, pero igualmente incómodas para el modelo cosmológico estándar. La primera es la hipótesis del megafilamento de materia oscura. Esta hipótesis sitúa la estructura dentro de la física conocida, aunque en los extremos de los parámetros que esa física permite. En los primeros momentos del universo, fracciones de segundo después del Big Bang, el universo era un fluido denso y caliente de partículas elementales en que la materia y la energía estaban en equilibrio térmico. Las fluctuaciones cuánticas que ocurrieron durante ese periodo, variaciones aleatorias en la densidad del fluido, produjeron un patrón de sobredensidades y subdensidades que fue impregnado en el tejido del espacio. Ese patrón es visible hoy como las variaciones de temperatura del fondo cósmico de microondas, la radiación remanente del Big Bang, y fue confirmado con precisión exquisita por la misión Planck de la ESA. Esas fluctuaciones de densidad primordiales fueron la semilla de toda la estructura que existe hoy. Las regiones ligeramente más densas que el promedio atraían más materia gravitacionalmente, se hacían más densas y eventualmente colapsaron en estructuras. Las regiones menos densas cedían su material a las regiones más densas y se convertían en los vacíos que hoy llenan la mayor parte del volumen del universo. Las fluctuaciones no eran isotrópicas, las mismas en todas las direcciones. Tenían una geometría determinada por la física del universo temprano y por las propiedades del campo cuántico que se cree que produjo la inflación cósmica, el período de expansión exponencial que precedió al Big Bang caliente. Algunas de esas fluctuaciones tenían formas alargadas, estructuras que en el espacio físico parecerían filamentos, cuerdas de sobredensidad rodeadas de regiones de subdensidad. La mayoría de esos filamentos primordiales se fragmentaron hace miles de millones de años, colapsando en objetos menores que eventualmente formaron galaxias y cúmulos. Pero en regiones donde la sobredensidad inicial era lo suficientemente grande, un filamento primordial de materia oscura podría haber sobrevivido como estructura coherente durante miles de millones de años, no como una concentración de gas o estrellas, sino como un esqueleto de materia oscura, una perturbación del campo gravitacional que mantiene su forma geométrica original mientras el universo se expande a su alrededor. La hipótesis del megafilamento propone que lo que el Webb detectó es un remanente de una de esas fluctuaciones primordiales, una estructura de materia oscura que nunca colapsó completamente en objetos más pequeños, sino que ha persistido a escala macroscópica, organizando el gas y las galaxias a su alrededor por su influencia gravitacional, pero sin ser directamente observable en luz, porque la materia oscura no emite ni absorbe radiación electromagnética. La geometría en uso alargado de la estructura es consistente con esta hipótesis. Los filamentos primordiales eran alargados, y una estructura de materia oscura que colapsara parcialmente a lo largo de un eje pero no a lo largo de los otros tendría exactamente esa forma. El problema es el calor. La materia oscura no interactúa con la radiación electromagnética. No se calienta por la absorción de luz. No emite infrarrojo. Una estructura pura de materia oscura debería,
ser fría, debería estar a la temperatura de fondo del universo. El exceso de temperatura infrarroja en el núcleo necesita una explicación adicional, un componente de materia ordinaria que esté siendo energizado de alguna manera. La segunda hipótesis es más radical. Propone que lo que está en el núcleo no es una estructura de materia oscura pasiva, sino un objeto activo, un concentrado de masa tan grande que produce su propia energía a través de procesos que no son ordinarios en el universo actual. El candidato más seriamente propuesto en esta hipótesis es lo que algunos investigadores llaman un remanente de hipercuásar. Los cuásares son los núcleos activos de galaxias en las que un agujero negro supermasivo está acretando material a una tasa altísima. La energía liberada en ese proceso de acreción puede igualar o superar la luminosidad combinada de todos los miles de millones de estrellas de la galaxia que lo aloja. Son los objetos más brillantes del universo observable y pueden ser detectados a distancias de más de 13.000 millones de años luz. Algunos cuásares en el universo temprano tienen masas de agujero negro central de miles de millones de masas solares, lo que plantea el problema de cómo crecieron tan rápido cuando el universo tenía tan poco tiempo para producirlos. Ese es en sí mismo un problema abierto de la cosmología. La hipótesis de la segunda explicación propone que el universo, muy temprano, pudo haber producido, en condiciones cuya física no está completamente comprendida, objetos significativamente más masivos que los cuásares conocidos más grandes, concentraciones de masa que operaban con una escala de energía diferente. Esos hipercuásares habrían tenido una vida finita como objetos activos y brillantes, pero su legado gravitacional, la concentración de masa que dejaron al dejar de acretar activamente, habría persistido. Lo que vemos en el núcleo de la estructura, en esta hipótesis, es ese legado, la masa concentrada de un hipercuásar, que se apagó hace miles de millones de años, pero que todavía produce una emisión energética lenta y difusa, a medida que el gas residual que lo rodea cae gradualmente hacia el interior. Una hoguera que casi se apagó, pero no completamente, que sigue ardiendo con brasas a la escala cósmica. La tercera posibilidad, mencionada por un número menor de investigadores, es todavía más especulativa: la hipótesis del cúmulo de agujeros negros primordiales. Los agujeros negros que conocemos en el universo actual son de dos tipos: los agujeros negros estelares, con masas de unas pocas a unas pocas decenas de masas solares, que se forman cuando las estrellas masivas colapsan al final de su vida, y los agujeros negros supermasivos, con masas de millones a miles de millones de masas solares que se encuentran en el centro de la mayoría de las galaxias y cuyo origen preciso sigue siendo objeto de debate. Hay una tercera categoría hipotética: los agujeros negros primordiales, que si existen, no se formaron de estrellas, sino directamente del material del universo temprano. En las fracciones de segundo después del Big Bang, cuando el universo era extraordinariamente denso y caliente, ciertas regiones de sobredensidad extrema podrían haber colapsado directamente en agujeros negros sin pasar por la fase de formación estelar. Si se formaron agujeros negros primordiales de masas intermedias o grandes, habrían evolucionado gravitacionalmente durante miles de millones de años. En regiones donde se formaron varios de ellos, con separaciones relativamente pequeñas, habrían desarrollado interacciones gravitacionales mutuamente, perdiendo energía a través del proceso llamado fricción dinámica, la tendencia de los objetos masivos que se mueven a través de un campo gravitacional a transferir energía a ese campo, ralentizarse
y hundirse hacia el centro de su potencial gravitacional. Un cúmulo de agujeros negros primordiales que perdiera energía a través de fricción dinámica durante miles de millones de años se volvería progresivamente más concentrado hacia el centro, produciendo exactamente el tipo de perfil de masa con núcleo compacto y halo extendido que el mapa gravitacional del Webb muestra. Y ese proceso de fricción dinámica produce calor, la energía cinética que los agujeros negros pierden al hundirse hacia el centro se deposita como energía térmica en el gas circundante, produciendo el exceso de temperatura infrarroja que Webb detectó. El problema de esta hipótesis es que requiere agujeros negros primordiales suficientemente masivos para que su cúmulo tenga la masa total que el Webb midió. Y la existencia de agujeros negros primordiales de masa significativa es todavía hipotética. Hay argumentos teóricos a favor y evidencia observacional sugestiva, pero no definitiva. Hay también una implicación de cronología que afecta a cualquiera de las tres hipótesis. El modelo cosmológico estándar, Lambda-CDM, hace predicciones precisas sobre cómo la masa debería estar distribuida y qué tipos de estructuras deberían existir a diferentes épocas del universo. Esas predicciones han sido verificadas con notable precisión por décadas de observaciones de galaxias, del fondo cósmico de microondas y de las propiedades de la distribución de galaxias a gran escala. Lo que el Webb ha encontrado en este objeto y en varios otros objetos anómalos detectados en sus primeras campañas de observación es que el universo a 6.000 millones de años luz, que estamos viendo como era cuando el universo tenía aproximadamente 8.000 millones de años, parece contener estructuras más masivas, más organizadas y más concentradas de lo que Lambda-CDM predice. Eso no necesariamente significa que Lambda-CDM está equivocado en sus fundamentos. El modelo ha acumulado demasiada evidencia a su favor en demasiados contextos independientes para que una o varias anomalías lo descarten completamente. Lo que sí puede significar es que hay aspectos de la física del universo temprano que el modelo no captura correctamente, procesos que aceleran la formación de estructuras más allá de lo que la gravedad estándar sola permite, o condiciones iniciales del Big Bang, que son ligeramente diferentes a las que el modelo asume. Entre esas posibilidades, la que más directamente afecta al modelo es la de las condiciones iniciales. Lambda-CDM asume que el espectro de fluctuaciones de densidad del universo temprano, el patrón de variaciones de densidad que fueron las semillas de toda la estructura posterior, tiene una forma específica que se llama casi invariante de escala, que significa que las fluctuaciones tienen aproximadamente la misma amplitud en todos los tamaños. Si ese espectro no es exactamente invariante de escala, si hay más potencia en las fluctuaciones a ciertas escalas de tamaño, la formación de estructuras en esas escalas sería más rápida de lo que Lambda-CDM estándar predice. Eso es modificable dentro del marco general del modelo. Los modelos de inflación cósmica, la física del período de expansión exponencial que precedió al Big Bang caliente, hacen predicciones sobre el espectro de fluctuaciones. Y hay muchos modelos de inflación que predicen pequeñas desviaciones de la invarianza de escala estricta. Si el espectro real de fluctuaciones se desvía de la invarianza de escala en la dirección correcta, la formación temprana de estructuras masivas sería más eficiente. Pero hay que subrayar que las desviaciones necesarias para explicar lo que el Webb está encontrando no son pequeños ajustes finos, son modificaciones significativas a las predicciones del modelo,
del tipo que requieren evidencia sólida de múltiples fuentes independientes antes de ser aceptadas. Lo que el descubrimiento de la estructura anómala hace, independientemente de cuál de las explicaciones resulte ser la correcta, es poner en el centro de la astronomía observacional las preguntas sobre la física del universo temprano. El Webb fue diseñado para observar el universo temprano. Estaba diseñado para ver las primeras galaxias, las primeras estrellas, la época de la reionización, cuando las primeras fuentes de luz quemaron el gas neutro que llenaba el universo primitivo. Lo que no estaba diseñado para encontrar, porque nadie esperaba que estuviera ahí, era una estructura de esta escala y con estas propiedades en ese tiempo. Hay en la historia de la astronomía una pauta que se repite. Los instrumentos más poderosos siempre encuentran cosas que sus diseñadores no esperaban. El Hubble fue diseñado para resolver estrellas en galaxias cercanas y medir sus distancias. Hizo eso, y además reveló que el universo se está expandiendo a una tasa que varía en el tiempo, lo que condujo al descubrimiento de la energía oscura. El Fermi fue diseñado para mapear fuentes de rayos gamma y encontró las burbujas de Fermi, las dos estructuras gigantes que se extienden 25.000 años luz sobre y bajo el plano de la Vía Láctea que nadie había anticipado. El ALMA, el conjunto de radiotelescopios en Chile, fue diseñado para estudiar la formación de galaxias y estrellas y ha revelado planetas formándose en discos protoplanetarios con un detalle que ningún instrumento anterior podía proporcionar. El Webb sigue esa pauta. Sus descubrimientos más importantes no son los que sus diseñadores más celebraron en los documentos de propuesta de misión. Son los que nadie vio venir. La estructura a 6.000 millones de años luz tiene que ser sometida a observaciones adicionales antes de que cualquiera de las hipótesis pueda ser considerada confirmada o descartada. Las observaciones de seguimiento en rayos X con mayor sensibilidad podrían revelar o descartar la presencia de gas caliente en el núcleo. Las observaciones en radio con el ALMA o el LA podrían detectar emisión de sincrotrón, que indicaría electrones relativistas acelerados por campos magnéticos fuertes, lo que sería relevante para la hipótesis del remanente de cuásar. Las observaciones del lente gravitacional de mayor precisión podrían refinar el perfil de masa del núcleo y discriminar entre un objeto compacto y una distribución extendida. Y el análisis de la línea espectral no identificada continúa. Si esa línea puede ser identificada como perteneciente a algún elemento o proceso conocido, la identificación podría revelar el tipo de objeto que la produce. Si no puede ser identificada, se convierte en evidencia de un nuevo tipo de física o un nuevo tipo de objeto. En astronomía, la diferencia entre una anomalía que desafía el modelo y un descubrimiento que lo expande es frecuentemente cuestión de más datos y más análisis. El universo ha demostrado repetidamente que es más rico en tipos de objetos y procesos de lo que cualquier teoría previa anticipaba. La historia de la astronomía es en gran medida la historia de descubrir que el universo tiene más variedad de la que esperábamos. Hay también una reflexión sobre la escala temporal que la propia observación impone. El Webb está viendo esta estructura como era hace 6.000 millones de años. La luz que captura salió de esa región cuando el sistema solar no existía, cuando el Sol no había comenzado a formarse, cuando los átomos que componen tu cuerpo estaban dispersos en el gas interestelar de una galaxia joven. Esa estructura, cualquiera que sea su naturaleza,
lleva 6.000 millones de años evolucionando desde el momento que el Webb observa. Lo que hay ahí ahora, en este momento del universo, es desconocido. La luz que nos informaría sobre el estado actual de esa región no nos llegará durante 6.000 millones de años más. Eso no es solo una limitación observacional, es una consecuencia de la física fundamental. La velocidad de la luz es finita y el universo es viejo y grande. La información sobre el estado actual de regiones distantes del universo no puede llegar a nosotros porque no ha tenido tiempo de viajar hasta aquí. El universo observable no es el universo completo, sino el universo dentro de nuestra esfera de observación causal, definida por el tiempo que ha transcurrido desde el Big Bang, multiplicado por la velocidad de la luz. Observar el universo profundo es siempre observar el pasado. Y en ese sentido, la astronomía extragaláctica es siempre una arqueología, una reconstrucción del estado anterior de algo a partir de los restos que la velocidad de la luz ha tenido tiempo de traernos. La estructura a 6.000 millones de años luz es un fósil de ese pasado, masivo, antiguo, con una geometría que lleva la huella de las condiciones en que se formó, con un núcleo que sigue produciendo energía después de miles de millones de años, con una línea espectral que todavía no tiene nombre. Y el James Webb, flotando a 1.496.500 kilómetros de la Tierra, en el punto L2, a 7 Kelvin, con sus 18 segmentos de espejo dorado, captando cada fotón disponible, sigue mirando. Lo que sea que esté ahí, ha esperado 6.000 millones de años a ser visto. Apenas estamos empezando a entender lo que vemos. Hay dimensiones del descubrimiento y de lo que lo rodea que merecen un desarrollo más completo, porque revelan aspectos que no son evidentes en la descripción directa de la anomalía. La primera es el contexto más amplio de los descubrimientos del Webb, que hacen que esta estructura sea parte de un patrón, no una anomalía aislada. Desde que el Webb comenzó sus operaciones científicas en 2022, ha producido una secuencia de descubrimientos que colectivamente están creando tensión con las predicciones del modelo cosmológico estándar. No son contradicciones directas y definitivas, son más bien acumulaciones de casos en que la realidad observada parece estar en el extremo o más allá del rango que el modelo predice. El primer tipo de tensión emergió casi inmediatamente. Las galaxias masivas y maduras en el universo, muy temprano. Lambda CDM predice que en el universo muy joven, cuando tenía menos de 1.000 millones de años, las galaxias deberían ser en su mayor parte pequeñas y activas en formación estelar. Las galaxias grandes y masivas, con poblaciones estelares viejas, deberían ser raras porque no habrían tenido tiempo de ensamblarse. Las primeras imágenes del campo profundo del Webb mostraron un número significativo de galaxias grandes y con aspecto maduro a corrimientos al rojo, que corresponden a cuando el universo tenía entre 400 y 800 millones de años, más de las que el modelo predice y más masivas de lo que el modelo considera probable. El segundo tipo de tensión vino de los agujeros negros supermasivos. Los agujeros negros más masivos en el universo actual, los que se encuentran en el centro de las galaxias elípticas más grandes, con masas de miles de millones de masas solares, se cree que crecieron a través de un proceso de acreción de gas y de fusiones con otros agujeros negros a lo largo de miles de millones de años. El Webb ha detectado cuásares, agujeros negros supermasivos en acreción activa, a distancias que corresponden a cuando el universo tenía apenas algunos cientos de millones de años. Algunos de esos cuásares
tienen masas de agujero negro que son difíciles de explicar en ese tiempo con los procesos de crecimiento estándar. El tercer tipo de tensión es la estructura que este guión describe, una concentración de masa a una escala y con un nivel de organización que el modelo no predice en ese período del universo. Individualmente, cada una de esas tensiones podría explicarse como una fluctuación estadística, un valor atípico en la cola de la distribución, que es improbable, pero no imposible, dentro del modelo estándar. El universo es grande, y en un universo suficientemente grande incluso los eventos muy improbables ocurren. Pero la acumulación de tensiones en el mismo sentido, todas apuntando a que la formación de objetos masivos y la organización estructural son más rápidas en el universo temprano de lo que el modelo predice, comienza a sugerir que hay algo sistemático, que quizás el modelo subestima de manera consistente la eficiencia de los procesos de formación en el universo temprano. Hay dos categorías generales de respuesta a esa posibilidad dentro de la comunidad científica. La primera es modificar el modelo estándar de manera mínima, ajustando los parámetros del espectro de fluctuaciones primordiales o la historia de expansión del universo temprano, para dar cuenta de los nuevos datos sin cambiar la física fundamental. Lambda c de m tiene parámetros que son determinados por observaciones, y si las observaciones del Webb indican valores de esos parámetros ligeramente diferentes a los actualmente aceptados, el modelo puede ser ajustado sin ser abandonado. La segunda es considerar si hay física nueva, procesos o partículas que el modelo estándar no incluye, que podrían acelerar la formación de estructuras de maneras que las observaciones del Webb están revelando. Eso sería una revisión más profunda del modelo, del tipo que ha ocurrido en la historia de la cosmología antes. El descubrimiento de la energía oscura a finales de los años 90 requirió agregar un nuevo componente al modelo cosmológico que no existía en las versiones anteriores. La cosmología de lambda c de m es el resultado de ese proceso de expansión del modelo para dar cuenta de observaciones inesperadas. La segunda dimensión que merece desarrollo es la historia del diseño y construcción del Webb y lo que revela sobre cómo la ciencia planifica sus instrumentos décadas antes de usarlos. La misión que se convertiría en el Webb fue propuesta por primera vez a finales de los años 90, en el período inmediatamente posterior al descubrimiento de que el universo se está expandiendo de manera acelerada, el descubrimiento que llevó al Nobel de Física de 2011 y que introdujo el concepto de energía oscura en la cosmología. El Webb fue concebido como el sucesor del Hubble para las observaciones del universo profundo, pero con un énfasis específico en el infrarrojo que el Hubble no tenía. El objetivo principal declarado era ver las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang, lo que requería infrarrojo, porque la luz de esas galaxias estaría corrida al rojo en longitudes de onda que el Hubble no podía detectar eficientemente. El diseño fue sometido a múltiples revisiones. El diámetro del espejo fue aumentado varias veces respecto a las propuestas iniciales, conforme los análisis de sensibilidad mostraban que los objetivos científicos requerían más área de recolección de luz. La decisión de desplegar el espejo en forma de segmentos plegados fue tomada porque ningún cohete podría transportar un espejo de 6,5 metros de diámetro sin doblar, y la ingeniería de despliegue en espacio con los actuadores de nanómetros de precisión fue un desafío de décadas. El plazo desde la propuesta inicial hasta el lanzamiento fue de aproximadamente
25 años, con múltiples retrasos y sobrecostos que en varias ocasiones amenazaron con la cancelación del proyecto. El costo final fue de aproximadamente $10.000 millones, significativamente más del presupuesto original, pero dentro del rango de los grandes proyectos científicos de infraestructura que tienen impactos generacionales. El lanzamiento el 25 de diciembre de 2021 en un cohete Ariane 5 desde la Guayana Francesa fue seguido por un periodo de despliegue de aproximadamente un mes, durante el cual el espejo se abrió, el parasol se extendió y los instrumentos fueron enfriados a sus temperaturas operativas. El número de puntos de fallo potencial durante ese proceso era enorme. El despliegue requería que aproximadamente 300 operaciones ocurrieran correctamente en secuencia. Todas ocurrieron correctamente. El Webb alcanzó su punto L2 y comenzó su proceso de alineación de espejos, que tomó varios meses adicionales antes de que el telescopio estuviera listo para operaciones científicas completas. La primera imagen científica publicada por la NASA en julio de 2022 fue un campo profundo que mostraba miles de galaxias en un parche de cielo que podría cubrirse con un grano de arena sostenido a brazo extendido. La tercera dimensión que merece desarrollo es la metodología específica con que los astrónomos mapean la masa usando lente gravitacional y por qué ese método es tan poderoso para detectar estructuras de materia oscura que son invisibles directamente. El lente gravitacional como herramienta de medición de masa fue propuesto por Einstein, que predijo que la gravedad deflexiona la luz de las estrellas de fondo cuando esa luz pasa cerca del Sol. La deflexión fue confirmada por la expedición de Eddington durante el eclipse solar de 1919, uno de los experimentos más famosos de la historia de la física. En cosmología, el lente gravitacional funciona a una escala incomparablemente mayor. Los objetos masivos en el universo, galaxias, cúmulos de galaxias, concentraciones de materia oscura, defleen la luz de los objetos que están detrás de ellos. Esa deflexión produce distorsiones en las imágenes de los objetos de fondo que son detectables estadísticamente. El lente fuerte produce arcos brillantes alrededor de objetos masivos, imágenes múltiples de la fuente de fondo cuando la alineación es casi perfecta, e imágenes distorsionadas y amplificadas en otras configuraciones. El lente débil produce distorsiones más sutiles, una correlación estadística en la forma de las galaxias de fondo que puede detectarse promediando sobre muchas galaxias. Medir esas distorsiones y reconstruir la distribución de masa que las produce es un problema inverso matemático, del tipo que requiere técnicas estadísticas sofisticadas y modelos de las propiedades estadísticas de las galaxias de fondo sin lente. El resultado es un mapa de la distribución de masa en el plano del cielo, incluyendo la masa de la materia oscura que no es visible directamente. Para la estructura que el Webb detectó, el mapa de lente gravitacional fue la primera evidencia de su existencia. La distribución de masa inferida del lente mostró concentración central, geometría alargada y masa total que excedía lo que los objetos visibles podían explicar. Esas tres propiedades, concentración, geometría y exceso de masa sobre la materia visible, son las que definen la anomalía y las que las tres hipótesis tienen que explicar. La cuarta dimensión es la pregunta de qué implicaciones tiene el descubrimiento para la búsqueda de vida en el universo. Esa conexión no es inmediata ni obvia,
pero existe. Si la formación de estructuras masivas en el universo temprano fue más eficiente de lo que el modelo estándar predice, eso tiene implicaciones para la historia de la formación estelar y galáctica, y por tanto, para cuándo y dónde existieron las condiciones para que pudiera originarse la vida. La vida, tal como la conocemos, requiere elementos pesados: carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo y muchos otros que no existían en el universo primitivo. Esos elementos fueron sintetizados en el interior de las estrellas y distribuidos al espacio cuando las estrellas murieron. La primera generación de estrellas, formada de hidrógeno y helio primordiales, sintetizó los primeros elementos pesados y los distribuyó. Las generaciones posteriores de estrellas se formaron de gas que incluía esos elementos pesados. Si la formación de galaxias y estrellas fue más rápida en el universo temprano de lo que el modelo estándar predice, los elementos pesados podrían haber estado disponibles en más lugares y más temprano de lo que actualmente se cree. Eso potencialmente expande la ventana temporal y espacial en que la química de la vida podría haberse establecido. Pero también hay el efecto contrario. Un universo con formación más rápida de estructuras masivas produce más eventos energéticos, más supernovas, más cuásares y núcleos galácticos activos, que son fuentes de radiación intensa capaz de esterilizar planetas en regiones amplias del espacio. La historia del ambiente en que puede existir la vida no es solo sobre la disponibilidad de los ingredientes, sino también sobre la ausencia de los agentes destructores. La conexión entre la cosmología del universo temprano y la habitabilidad a lo largo de la historia cósmica es un área de investigación activa que va mucho más allá de la estructura específica que el Webb detectó. Pero esa estructura es un dato que contribuye a refinar ese cuadro. La quinta dimensión es la que los propios investigadores del equipo han señalado como la más difícil de comunicar, la diferencia entre lo que el descubrimiento es ahora y lo que podría llegar a ser. En este momento, la estructura es una anomalía estadísticamente significativa que no tiene explicación satisfactoria dentro del marco cosmológico estándar. Eso es importante y es inusual. Pero no es todavía un descubrimiento que haya cambiado la cosmología. Para que cambie la cosmología, necesita más observaciones que refinen las medidas de sus propiedades. Necesita que las hipótesis alternativas sean probadas con datos independientes y necesita que el proceso de revisión por pares de la comunidad científica haya evaluado la solidez de los datos y del análisis. La ciencia tiene esa estructura deliberada porque la historia de la astronomía incluye muchos anuncios de descubrimientos extraordinarios que resultaron ser errores sistemáticos, contaminaciones de la señal por fuentes no reconocidas o interpretaciones incorrectas de datos correctos. La comunidad científica ha desarrollado métodos de verificación precisamente porque las señales extraordinarias, con frecuencia, tienen explicaciones ordinarias que solo se revelan con más análisis y más datos. Lo que el Webb está produciendo, sin embargo, es una secuencia de datos de calidad suficientemente alta para que los errores sistemáticos que habrían explicado las anomalías en datos de menor calidad no sean plausibles en este caso. El Webb fue diseñado con una cuidadosa caracterización de sus fuentes de error potenciales. La calibración de sus instrumentos es exhaustiva. Los equipos que analizan sus datos incluyen astrónomos especializados en identificar y eliminar fuentes de error sistemático. Eso no garantiza que el descubrimiento sea lo que parece,
pero aumenta el umbral de evidencia necesario para descartarlo como artefacto. Lo que es seguro es que el web seguirá observando esa región del cielo y otras regiones del cielo en busca de estructuras similares, y que en los próximos años el catálogo de objetos anómalos detectados por el web será lo suficientemente completo para permitir análisis estadísticos que distingan entre los escenarios posibles. Si hay más estructuras como esta, a diferentes distancias y con diferentes propiedades, el patrón de sus propiedades pondrá restricciones fuertes sobre cuál de las hipótesis es correcta. Si son objetos únicos o muy raros, el análisis estadístico apuntará en una dirección diferente. El universo tiene la respuesta. Solo necesita que lo observemos con suficiente paciencia y con suficiente precisión. El James Webb tiene la paciencia, tiene la precisión. A 6.000 millones de años luz, algo espera ser comprendido. Apenas estamos comenzando a hacer las preguntas correctas.